En este trabajo me gustaría mencionarles un recurso alternativo o complementario en la evaluación psicológica. Se trata del test del dibujo de sí mismo. La forma de administración es simple, pero es importante que sea en secuencia. Así como la persona bajo la lluvia complementa la información a nivel más profundo del dibujo de la figura humana, en cuanto a procesos defensivos y psicopatológicos que puedan estar subyacentes, la propuesta del test del dibujo de sí mismo nos va a aportar la relación que hay entre la imagen proyectada o ideal y la imagen real que tiene el sujeto. Es decir, en el test del sí mismo vemos cómo la persona se autopercibe, cómo se siente realmente, cuáles son sus preocupaciones, motivaciones y su estado de equilibrio psicosomático actual. ¿Cómo es la secuencia de administración? Se debe administrar primero el dibujo de la figura humana, luego el dibujo de la persona bajo la lluvia, si se opta por administrarlo, y finalmente el dibujo de sí mismo. Es decir, primero le decimos a la persona que dibuje una persona, luego una persona bajo la lluvia y finalmente que se dibuje a sí mismo. Los elementos que se toman de análisis son comparativos. Por ejemplo, es importante ver las características, estilos del dibujo, o sea, todo lo que hace a las pautas formales y de contenidos que se presentan en el dibujo de la figura humana, que la diferencia es que básicamente lo que nos da cuenta el dibujo de la figura humana son cómo la persona se posiciona en el ambiente actual. Aspectos más ligados a contenidos preconscientes conscientes, es decir, cómo se sitúa, cómo se relaciona con el contexto en el aquí y ahora. Al observar este dibujo, por ejemplo, que corresponde a la primera etapa de este proceso, que es el dibujo de la figura humana, podemos ver que se trata de un dibujo pequeño, ubicado en el ángulo inferior izquierdo, que presenta como características destacadas el agregado de accesorios de fondo, como son las nubes y el sol, puestos en forma simétrica, el piso muy largo que desborda en forma ondulada. La figura tiene predominio de trazos rectos y rígidos, tanto en la cara como en el cuerpo. Digamos, los elementos curvos que aparecen figuran en los pies y en las manos. Esto nos daría cuenta, por ejemplo, de un posicionamiento actual más pasivo, más contemplativo. Hay sentimientos de inestabilidad afectiva y focos de ansiedad y preocupación. La característica del dibujo rígido habla que la adaptación es formal, que puede haber algún rasgo de hostilidad en relación a la posición de los brazos. La dependencia también en relación a la línea media del dibujo. Pero simétricamente es un dibujo que tiene como ambivalencia porque al trazar la línea de simetría predomina la parte derecha, pero al verlo el dibujo está ubicado en el emplazamiento izquierdo, o sea que hay una necesidad de proyectarse más activamente en el ambiente, pero hay todavía cuestiones personales que no se han podido elaborar. El dibujo pequeño nos está dando cuenta de que hay un perfil más bajo, una necesidad menor de expansión en el ambiente. No obstante, digamos, hay un deseo de instalarse en él. Fíjense qué pasa ahora con el dibujo de sí mismo. Por eso les comentaba al principio que es una técnica muy interesante porque así como en el dibujo de la figura de la persona bajo la lluvia, nosotros podemos ver la estabilidad psicológica y emocional de la persona, al ver la calidad de dibujo que se conserva, que se modifica. Bueno, es un tema que hemos trabajado también en otros materiales. En este caso acá el sí mismo enfrenta al sujeto a su realidad actual real, digamos, por decirlo de alguna forma. ¿Qué vemos acá en comparación? Se acrecienta el fondo, ¿no? Se mantiene la simetría de estas dos nubes y el sol en el centro. Se generan nuevos elementos, árboles, montañas a la derecha, el suelo es el mismo, ondulado, pero la figura se hace micrográfica y acostada. La persona cuando hace su relato dice que está acostada, digamos, sentada bajo un árbol, leyendo y reflexionando sobre la vida y sobre su hacer en la vida. Entonces, que él se encuentra justamente en esa posición retrospectiva. ¿Qué nos ha transmitido entonces
esta dinámica. Estos focos de ansiedad se mantienen, hay preocupaciones en relación a la situación vital actual. Se presenta, decíamos que en el dibujo de la persona necesita proyectarse más hacia la derecha, pero está posicionado a la izquierda, ¿no? Desde esta falta de equilibrio en la simetría interna. Y acá vemos qué es lo que pasa a la derecha. Hay obstáculos, montañas, son figuras, trazos y formas angulosas, ubicadas también en el ángulo inferior derecho, lo que da que hay sentimientos hostiles, comprimidos, emociones contenidas. La necesidad de sumar tanto fondo, tantos árboles, necesidad de seguridad, de protección. Y obviamente hay un subyacente depresivo, dado que la figura se recuesta, está recostada y ha disminuido aún de su tamaño pequeño, ha pasado a un tamaño micrográfico. Por lo tanto, podemos sospechar que en este caso hay un contenido, un estado depresivo y una situación, digamos, más bien de expectativa y de falta, digamos, de una acción mucho más de iniciativa en el ambiente. El suelo ondulado, y no solamente que es ondulado, sino que hay varias líneas, se suman varias líneas, lo cual da muchos sentimientos de inseguridad y de inestabilidad afectiva, como una preocupación por la realidad. Es tanta que el suelo va de lado a lado y desborda. Generalmente cuando aparecen estos suelos tan largos es como la necesidad que tiene la persona de tener bajo control, pero obviamente en este caso, digamos, aparecen sentimientos de sensibilidad. Hay pequeños pastos también que suman dificultades en la vida cotidiana. Como vemos, estos elementos latentes en cuanto a depresión y a un estado de regresión o más meditativo respecto a la realidad actual, la prospección dificultosa respecto al futuro, queda como latente y no estaban evidenciados en el dibujo de la persona. Es por eso que consideramos que esta técnica es muy importante en el ámbito clínico, en el caso forense, por ejemplo, cuando se evalúa daño psíquico. En el ámbito vocacional es para justamente ver cómo se percibe el adolescente o el consultante que está haciendo la orientación respecto a su vida actual, sus fortalezas y sus sentimientos de debilidad.